Listo. Bueno, otra vez pues buenas noches a todos. Mucho gusto, yo soy Samuel y junto con Mariana, nosotros somos estudiantes de séptimo semestre. Hoy pues vamos a seguir como a revisar el tema de miopatías inflamatorias idiopáticas, que es un tema pues que es como muy raro, como muchas veces uno desconoce y pues uno no suele pues como saber mucho de esto. Entonces pues como los temas que vamos a abordar hoy, vamos a hacer pues como una introducción hablando de generalidades de en general este tipo de patologías. Luego vamos a hablar pues como de los trastornos específicos más importantes, haciendo énfasis en los más importantes. Vamos a hablar del diagnóstico en general y el tratamiento en general. Listo, entonces, primero que todo, hay que recordar entonces qué son las miopatías inflamatorias idiopáticas. Estas van a ser parte de ese grupo grande que son las miopatías, que las vamos a reconocer como un grupo heterogéneo de enfermedades musculares, que en este caso, en cuanto a las idiopáticas, van a ser raras, no van a ser muy prevalentes, pero sí se van a dar, y que básicamente todas van a tener en común el hallazgo de que van a tener una inflamación no supurativa de diferentes componentes del tejido muscular, los cuales van a ser en la mayoría de los casos de forma sistémica y muchas veces no solo van a afectar el tejido muscular, sino que van a estar asociados a otras patologías. Este grupo entonces de miopatías inflamatorias idiopáticas, pues como ustedes ven ahí en ese cuadro que les pusimos, ya sabemos que hacen parte de ese grupo que van a ser causadas por procesos autoinmunes, a diferencia de otro tipo de miopatías, como por ejemplo las miopatías infecciosas. Por ejemplo, en cuadros virales, las personas pueden tener cuadros de dolor muscular, debilidad y elevación de enzimas hepáticas transitorio, pero que resuelven. Hay también pues como las causas parasitarias, bacterianas, micóticas, etcétera. Pero en este caso, en las miopatías inflamatorias idiopáticas, la causa común no va a estar identificada o van a ser pues llamadas idiopáticas. La mayoría de las veces van a ser entonces inmunomediadas y van a tener una afección multisistémica y todas se van a caracterizar porque principalmente tienen una debilidad muscular que es simétrica y que afecta especialmente grupos musculares proximales. El espectro pues, de esas enfermedades es muy amplio, con similitudes clínicas histopatológicas, pero que muchas veces, sobre todo en la respuesta al tratamiento, la edad de presentación, el pronóstico, la agresividad y otras cosas, pues van a hacer que se diferencien entre ellas. Y pues digamos que en estas miopatías inflamatorias idiopáticas va a ser clave la identificación de ciertos autoanticuerpos, los cuales van a hablar mucho pues, del pronóstico, nos van a hablar también de cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que van a presentar y también entonces otros paraclínicos complementarios y la biopsia muscular. Importante que estos procesos de miopatías inflamatorias idiopáticas van a estar muy relacionados con la coexistencia con otras enfermedades autoinmunes y también como manifestaciones paraneoplásicas de otros procesos neoplásicos pues, malignos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, van a ser entonces trastornos pues que como ya les dije van a ser relativamente infrecuentes. Se dice que su incidencia más o menos va de 1 a 4 casos por cada 100.000 individuos al año, siendo pues digamos que dentro del grupo de las miopatías inflamatorias idiopáticas, que ya vamos a ver cuáles son, la más frecuente va a ser la dermatomiositis, representando junto con la miositis inespecíficas, pero dentro de las que se logran identificar, va a ser la dermatomiositis la más común, el 36% de los casos. Sin embargo, vamos a ver que el 39% de los casos no se logra clasificar o identificar una patología específica y son clasificados como miositis inespecíficas. Y ya la segunda más frecuente va a ser la miopatía necrotizante, que representa el 19% de los casos. El problema más grande para determinar la epidemiología y la frecuencia de estas patologías es que, pues digamos que primero, pues su rareza y su poca frecuencia, y segundo, que en los estudios epidemiológicos que se hacen, muchas veces se utilizan criterios diagnósticos diferentes, por lo cual la clasificación muchas veces termina siendo errónea o pues difieren mucho en esos criterios diagnósticos. Además que muchas veces los pacientes se clasifican de forma errónea en un trastorno que, por ejemplo, dicen que un paciente tiene una miopatía inflamatoria idiopática, al final termina teniendo otra trastorno pues, muscular de tipo no miopático. Entonces, pues digamos que muchas veces ese es un problema. Estas miopatías inflamatorias idiopáticas van a afectar principalmente a los adultos, aunque vamos a tener la excepción de la dermatomiositis, que puede afectar también a personas jóvenes. La mayoría de estas van a ser más frecuentes en mujeres, sin embargo, la miositis con cuerpos de inclusión va a afectar más que todo a hombres con una relación de 3 a 1. Bueno, entonces, en cuanto a su clasificación,
digamos que típicamente se han clasificado en unos grupos específicos que van a variar en su clínica, en los hallazgos microscópicos, en el pronóstico y pues en su etiopatogenia, aunque es desconocida. Entonces, digamos que típicamente se han clasificado en base, pues, como ustedes ven ahí. Lo más antiguo, pues, o como se empezaron a clasificar, fueron principalmente que se reconocieron dos grupos grandes, la polimiositis y la dermatomiositis. Ya de ahí, pues digamos que se sacaron otros grupos como la dermatomiositis y miositis, la polimiositis y la dermatomiositis de la infancia, y ya esas otras miositis que ustedes ven ahí, pero digamos que los dos trastornos que más se han investigado y que más historia tienen van a ser la dermatomiositis y la polimiositis. De ahí es que nació principalmente la clasificación o los criterios diagnósticos que más se han utilizado, que son los criterios de Bohan y Peter. Estos básicamente se basaban en ciertos hallazgos, especialmente en la debilidad simétrica, especialmente de músculos de la cintura escapular, de los flexores del cuello, también en hallazgos de la biopsia que sean característicos de miopatía inflamatoria, y pues obviamente de los hallazgos serológicos de miositis, como la elevación pues de las CPKs, pero hacían la distinción entre estos dos trastornos con la presencia de lesiones patognomónicas de dermatomiositis. Entonces, en base a la presencia de esas lesiones pues patognomónicas de dermatomiositis, hacía que se clasificara un trastorno en dermatomiositis o polimiositis, tratando así de, digamos, que englobar a los pacientes en uno u otro trastorno. ¿Cuál es el problema de esta clasificación? Que se excluían muchos trastornos, por ejemplo, otras condiciones que también eran de naturaleza inflamatoria, como por ejemplo la miopatía con cuerpos de inclusión o la miopatía necrotizante autoinmune, que hoy en día sí son bien reconocidos. Y al contrario, que también era muy inclusivo con otras condiciones que no son miositis, como por ejemplo ciertos tipos de distrofias y ciertas enfermedades metabólicas. Entonces resultaba siendo una clasificación que era muy sensible, pero que no hacía casi distinción entre los diferentes fenotipos de miopatías inflamatorias idiopáticas, y que hacía que entonces se excluyeran otros tipos. Entonces es por eso que en 2017 se sacan los últimos criterios de EULAR y de ACR en el 2017. Estos básicamente nos hablan de 5 grupos grandes de miopatías inflamatorias idiopáticas. Aquí entonces ya no solo reconocemos a la dermatomiositis y a la polimiositis, sino que ya empezamos a incluir a la miopatía necrotizante autoinmune, al síndrome antisintetasa y a la miositis con cuerpos de inclusión. Entonces estos van a ser los 5 grupos más grandes de miopatías inflamatorias idiopáticas que ya vamos a hablar. Esta clasificación o estos criterios del EULAR tomaba en cuenta 12 parámetros clínicos que pues dan un valor numérico total, y en base a eso se veía si cualquiera de estas 5 patologías era definitiva, probable o posible. Tenía una sensibilidad general pues muy buena, el 93% con biopsia, y una especificidad del 88% con biopsia, y representan una sensibilidad comparable a los criterios de Bohan y Peter, pero con mayor especificidad y una mejor sensibilidad que otros criterios pues que no son tan usados. Pero lo que se ha tratado como de proponer en los últimos años es básicamente no tratar de clasificar tan arbitrariamente o de una forma tan poco precisa en esos trastornos, sino que más bien basarse es en la presencia de ciertos autoanticuerpos. Entonces de ahí es que sale el concepto de los anticuerpos específicos de miositis y los anticuerpos asociados a miositis. Estos anticuerpos, la presencia de uno u otro anticuerpo, se va a asociar con ciertos hallazgos clínicos, con ciertos hallazgos serológicos e histopatológicos. ¿Cuál es el problema de estos anticuerpos? Pues que la sensibilidad no es muy elevada, entonces no todos los pacientes los presentan, y el hecho de que no los presenten no excluye que tengan una miopatía inflamatoria idiopática. Y dentro de todos estos autoanticuerpos que ustedes ven ahí, el anti-ARS es el que más se ha estudiado, que básicamente es el autoanticuerpo que es marcador, pues, y que es muy característico del síndrome antisintetasa, y pues ya que este va a determinar un curso clínico y una respuesta terapéutica que ya se sabe que es propia del síndrome antisintetasa. Van a haber otros que se asocian mucho a dermatomiositis, como por ejemplo el anti-Mi2, que este se asocia con buen pronóstico y también con bajo riesgo de enfermedad pulmonar, que es una de las asociaciones de estas patologías.
El anti-Yo1 es uno de los que también es muy frecuente, y el anti-SRP, que se asocia con enfermedades más agresivas, con peor pronóstico, con una miositis aguda y grave, con mala resistencia, con mala respuesta al tratamiento habitual y con otras manifestaciones sistémicas como afectación miocárdica, afectación de músculos de la vía aérea, disfagia, etcétera. Y ya hay otros autoanticuerpos que se han asociado con neoplasias, como es el anti-NPX2 y el anti-HMG-CoA reductasa. Listo, entonces hablando pues de la clínica en general de estos trastornos, vamos a ver entonces que va a ser entonces una debilidad que es de curso insidioso, puede ser agudo, subagudo, crónico, que pues digamos que característicamente va a afectar principalmente a la musculatura proximal de la cintura escapular y de la cintura pélvica de forma simétrica. Adicionalmente, también pueden afectar otros grupos musculares como la musculatura flexora del cuello especialmente, dando pues un síndrome de cabeza caída por no mantener el sostén cefálico, y también la musculatura del tronco. Y estos trastornos se van a dar entonces en la ausencia de síntomas sensitivos neurológicos y de pues, síntomas, pues digamos que como oftalmoplejía, etcétera. Va a ser entonces un compromiso muscular ya específico. ¿Cómo se va a manifestar esto en la vida cotidiana? Básicamente los pacientes van a referir dificultad para elevar los brazos, o sea, para maquillarse, para peinarse, para levantarse de una silla, para caminar o subir escaleras, para levantar cosas pesadas, y en algunos casos también pueden referir una debilidad distal. Sin embargo, pues si presentan esa debilidad de la musculatura distal, va a ser más leve que el compromiso proximal. También entonces pueden tener afección de la musculatura respiratoria, que pues eso puede llevar en casos severos a insuficiencia respiratoria, a falla ventilatoria, pero se puede manifestar más levemente como una disnea, aunque pues obviamente esto no va a estar presente en todos los casos. Y también pueden presentar entonces compromiso vulvar, aquí haciendo énfasis en la disfagia, ya que la disfagia es un marcador de mal pronóstico y un marcador de enfermedad pues digamos que más agresiva. Pueden presentar otros síntomas adicionales como mialgias, fatigabilidad, otros fenómenos, fenómeno de Raynaud, pérdida de peso, malestar general, etc. Y en cuanto a la temporalidad, entonces estos pueden ser de presentación aguda, que lo más frecuente aquí va a ser la miopatía necrosante inmunomediada. También la dermatomiositis puede ser de presentación aguda, pero no es lo más frecuente, de presentación subaguda, que va a ser lo más característico de la dermatomiositis. También puede estar en la miopatía de sobreposición, y ya de presentación crónica va a ser más característico de la polimiositis y la miositis con cuerpos de inclusión. Otras asociaciones y hallazgos pues, de estos trastornos va a ser la enfermedad pulmonar intersticial, que va a ser característico más que todo de la dermatomiositis, del síndrome antisintetasa y de la polimiositis. También pueden presentar manifestaciones cutáneas, que va a ser sobre todo característico de la dermatomiositis y del síndrome antisintetasa. La afección miocárdica, que se manifiesta como una miocarditis, especialmente la dermatomiositis y polimiositis, y las neoplasias malignas, que van a ser característicos especialmente de la dermatomiositis. Aquí pues digamos que quiero hacer énfasis en que pues eso lo voy a hablar más adelante, pero no es que la patología como tal aumente el riesgo de desarrollar neoplasias, sino que muchas veces estas miopatías inflamatorias idiopáticas son la manifestación de una neoplasia subyacente que ya está pues desarrollándose o ya está presente en el cuerpo. También se puede ver en miositis con cuerpos de inclusión, que presentan más que todo leucemias linfocíticas granulares, y la miopatía necrotizante inmunomediada. Además, pues, por su asociación con fenómenos autoinmunes, van a presentar también cosas como desórdenes del tejido conectivo, síndrome de Sjögren, diferentes vasculitis, fenómeno de Raynaud, especialmente en la dermatomiositis, polimiositis, el antisintetasa y la miositis por cuerpos de inclusión. Y en los parámetros bioquímicos, pues lo más característico va a ser elevaciones de la CPK, que pueden ser muy variables, que pueden ser muy marcados o pueden ser muy leves, y también pueden tener entonces elevaciones de transaminasas, especialmente de la AST, de la lactato deshidrogenasa, pero con una GGT normal, pues que habla de que no es un compromiso hepático. Bueno, empezando ya entonces con los trastornos específicos, empezamos pues con la polimiositis. Bueno, entonces de la polimiositis, vamos a empezar hablando de la epidemiología.
La incidencia anual de la polimiositis es de 0,41 a 0,75 por 100.000 personas. Hay que tener en cuenta en esto lo que nos mencionaba Samuel, que pues las mediciones precisas de las tasas de polimiositis suelen ser muy difíciles porque hay pues como que los estudios epidemiológicos tienen ciertas limitaciones de los criterios diagnósticos. Aparte de esto, pues también se ha reportado pues como un predominio de polimiositis en mujeres sobre hombres y la polimiositis generalmente suele afectar principalmente a los adultos y es muy poco frecuente encontrarla pues como que en la población pediátrica. Importante acá es comprender lo que mencionábamos antes, es que el término de la polimiositis está perdiendo mucha popularidad actualmente porque muchos de los casos que antes se clasificaban como polimiositis, actualmente se clasifican de una forma diferente. Por ejemplo, el síndrome de antisintasa se dice que es síndrome de antisintasa sin exantema característico. También se habla de miositis superpuesta con otra enfermedad del tejido conectivo. Y por último, pues de la miopatía necrosante inmunomediada. Si bien ahora pues como que se entiende que las características de la biopsia muscular de la polimiositis son muy distintas a la de la dermatomiositis, anteriormente se solían pues como etiquetar esas miopatías necrotizantes como polimiositis, asumiendo que la inflamación primaria no se había detectado en la biopsia muscular. Además que antes con los criterios de Bohan y Peter se decía que podíamos dar un diagnóstico de polimiositis probable sin necesidad de biopsia, pero actualmente se sabe que toda posible polimiositis se tiene que hacer biopsia muscular para así garantizar que el paciente no presente pues como otra forma de miositis inflamatoria, como la miositis por cuerpos de inclusión u otra miopatía, ya sea distrófica, metabólica o congénita. Bueno, hablando ya pues como de la patogenia, es importante pues aclarar que la definición de polimiositis ha ido variando mucho a medida pues como del tiempo. De lo que hay actualmente de la primera descripción es muy distinto y eso ha dificultado que se identifiquen pues como los verdaderos mecanismos patogénicos. Entonces, hablando un poquito de la historia, la polimiositis se reportó por primera vez en 1886. El reconocimiento pues del exantema cutáneo que hizo pues como posible la distinción de dermatomiositis a polimiositis se dio en 1891, pero la polimiositis siguió siendo la única pues como la única categoría diagnóstica para los pacientes con miositis distinta a dermatomiositis más o menos durante 90 años. Posteriormente se introdujo pues como la división progresiva de los síndromes de polimiositis en categorías como más específicas. Primero se habló de la miopatía necrotizante inmunomediada en 1978 y luego se empezó a hablar de miopatía necrotizante inmunomediada y el síndrome antisintetasa en 1991. Y ya las demás, pues como categorías de polimiositis, que es algo pues que son muy heterogéneas, empezaron a ser pues objeto como de diversas opiniones. Algunos investigadores prefieren el término de miositis inespecífica y otros usan el término de miositis no clasificada. Bueno, entonces, bueno, como ya dijimos, la naturaleza heterogénea de esta categoría hace que haya pues como una confusión respecto a la patogénesis de la enfermedad, pero numerosos estudios hablan como de que la polimiositis es una enfermedad en la que los linfocitos, específicamente los T citotóxicos CD8, van a invadir las miofibras con mecanismos inmunológicos muy similares a los que se ven en la miositis por cuerpos de inclusión. Pero vuelve y entra lo mismo que antes se realizaban muchos diagnósticos erróneos de pacientes con miositis con cuerpos de inclusión y se diagnosticaban como polimiositis. Entonces, algunas investigaciones han visto que casi todos los pacientes que tenían esa invasión linfocítica inicial presentaban realmente al final, después de un seguimiento, miositis por cuerpos de inclusión. Listo, en cuanto a la clínica, entonces la manifestación cardinal de esta patología es la debilidad del músculo esquelético. Específicamente va a ser una debilidad simétrica y proximal. Más del 90% de los pacientes con polimiositis presentan una debilidad muscular. Lo más común y lo más clásico es que se agrave de semanas a meses, pero en algunas ocasiones suelen reportarse inicios pues como agudos de la debilidad.
Lo que van a pues como decir los pacientes es que van a tener dificultad para subir las escaleras, para cargar a los niños, para levantarse de sillas y todo eso dado por la afectación pues del músculo proximal. Los pacientes también pueden referir pues como mialgia, sensibilidad muscular, eso más o menos se presenta en el 25 al 50% de los casos y hay que tener cuidado porque en estos pacientes también puede pues haber como dolor e inflamación articular, pero hay que tener cuidado en no atribuir esa pues como la debilidad a la afectación articular. El dolor articular suele ser leve, de leve a moderado, pues si está presente y la rigidez no suele ser pues como una queja importante de los pacientes en estos casos. Listo. Bueno, entonces tenemos que en la polimiositis, igual que en la dermatomiositis, pueden haber compromisos tanto cardíacos, pulmonares como articulares y también suele haber mayor riesgo pues de cáncer. En cuanto a la afectación cardíaca, existe pues evidencia histológica de miocarditis y está muy bien descrita tanto en la dermatomiositis como en la polimiositis. También hay ciertas manifestaciones subclínicas como pues de anomalías de la conducción y de arritmias y las enfermedades cardíacas sintomáticas como la insuficiencia cardíaca congestiva suele ser poco común en estos casos. La enfermedad pulmonar intersticial se presenta más o menos en el 30 al 40% de los casos de dermatomiositis y polimiositis. Con mayor frecuencia, estas afectaciones se suelen asociar a los anticuerpos anti-Yo1 y otros anticuerpos antisintetasa. Además de eso, tenemos la insuficiencia respiratoria, que en las miopatías inmunomediadas suele deberse más que todo a la debilidad que hay en los músculos diafragmáticos y en la pared torácica. Y tenemos la afectación esofágica, principalmente y la más común es la disfagia, es el síntoma gastrointestinal que es informado con mayor frecuencia y en los estudios se ha visto que tiene pues como una alta prevalencia. Todo esto, la disfagia, la regurgitación nasal, la aspiración, todo eso se da por la debilidad que tiene el músculo estriado del tercio superior del esófago y o los músculos de la orofaringe. Esto suele darse más frecuentemente en pacientes mayores y puede ser causa de el aumento pues como de la incidencia de neumonía bacteriana en estos pacientes. Y ya lo que mencionábamos pues antes que en la parte articular suelen tener dolor e inflamación de las articulaciones. Listo, la distribución pues como de la debilidad de la polimiositis, como ya dije, es simétrica y proximal y los músculos que afecta más frecuentemente son el deltoides, los flexores de la cadera, los abductores, los extensores. Frecuentemente suele generar debilidad de los flexores del cuello, pero tiene como una conservación relativa de los extensores. Y si estos pacientes llegan a presentar pues como cierta debilidad distal, suele ser más leve que la proximal y no suele generar pues como un deterioro significativo en la función. En algunos casos ya más raros pueden presentarse los pacientes con una miositis focal que casi siempre, pero no en todos los casos, progresa a la forma generalizada tradicional con el tiempo. Y en cuanto a la atrofia muscular, generalmente no se van a observar en casos tempranos, ni siquiera en pacientes que tengan una debilidad muy marcada, pero sí puede aparecer en enfermedades más graves y de larga duración. Listo, ya en cuanto al pronóstico, la mayoría de estos pacientes mejoran pues bien con el tratamiento inmunitario, pero casi siempre necesitan mantenerlo de por vida. Algunos estudios hablan de que la polimiositis no responde también a la terapia como la dermatomiositis, pero ahí también hay que tener en cuenta el mal diagnóstico que se ha hecho de polimiositis y los factores como pronósticos adversos para esta son el cáncer, la edad avanzada, que ya haya hecho compromiso pulmonar o cardíaco y que haya tenido un tratamiento previo inadecuado o tardío. Bueno, siguiendo entonces con la dermatomiositis, entonces la dermatomiositis, pues como lo dice su nombre, va a ser entonces una condición que va a estar compuesta de dos dominios en general. Primero, un compromiso cutáneo, que va a ser entonces el hallazgo distintivo principal de las otras miopatías. Y lo segundo, pues obviamente la miositis o el compromiso pues muscular. Este compromiso cutáneo es muy característico y es muy frecuente que preceda a esa habilidad muscular por unos meses o semanas y que ya después se presente la habilidad muscular. Sin embargo, van a haber entonces en algunos casos en los que los pacientes únicamente van a tener manifestaciones cutáneas y no van a tener enfermedad muscular clínica.
Esta debilidad muscular, pues si se presenta, va a ser entonces de inicio subagudo y va a ser como en las otras miopatías, principalmente en cintura escapular y en cintura pélvica. Pero en este caso, pues como ya les decía, lo más característico es que se va a acompañar de ese compromiso cutáneo. Ese compromiso cutáneo, pues vamos a ver diferentes signos cutáneos, pues digamos que dermatológicos que son clásicos, pero básicamente todo lo que van a tener en común va a ser que van a ser en la mayoría erupciones de color rojo violáceas en las áreas fotosensibles. Dentro de estas vamos a tener entonces al signo de Gottron, a las pápulas de Gottron, al eritema en heliotropo, al signo del chal, signo de la UV, signo de las pistoleras, calcificaciones cutáneas y la afección ungueal, pero ya vamos a hablar de cada una. Otras manifestaciones que suelen tener adicionalmente pues al compromiso cutáneo y muscular va a ser entonces las mialgias, la disfagia, que se presenta más o menos en un tercio de los pacientes y que eso habla de que es una enfermedad de curso más agresivo y de peor pronóstico y peor respuesta al tratamiento. También pueden tener debilidad palpebral, compromiso de la musculatura respiratoria en casos severos, artralgias y el prurito intenso, que está asociado más que todas esas manifestaciones cutáneas. ¿Cuáles van a ser los autoanticuerpos más característicos de la dermatomiositis? Pues primero el anti-MI2, que se va a asociar mucho a un componente más cutáneo, van a tener entonces unas lesiones cutáneas más marcadas, más características y pues con mayor resistencia al tratamiento. También el anti-MDA5, que también se va a asociar con lesiones cutáneas y con enfermedad pulmonar intersticial. También tenemos al anti-TIF1Y, que se va a asociar también a esas lesiones cutáneas más severas, pero también entonces a un mayor riesgo de la presencia de neoplasias malignas. Y el anti-NXP2, que también se va a asociar a un mayor riesgo de neoplasias malignas, sobre todo en pacientes adultos. También entonces estos pacientes van a presentar CPKs normales o elevadas, incluso hasta 50 veces el valor normal. Bueno, entonces, ¿a quién le da más la dermatomiositis? Puede dar, pues como les decía en la introducción, puede dar tanto en la adultez como en la infancia, siendo pues digamos que en la infancia llamada dermatomiositis juvenil. Sin embargo, pues esto va a ser más frecuente en pacientes pues mayores porque el riesgo de padecerla va aumentando conforme pues avanza la edad. Va a ser más frecuente en mujeres y se dice que su incidencia anual estimada es más o menos de 1.1 casos por cada 100.000 personas año, con una prevalencia de 13 casos por cada 100.000 personas. En cuanto a su etiopatogenia, pues como casi todas esas miopatías inflamatorias idiopáticas, no se conoce muy bien, pero digamos que se han propuesto dos teorías grandes. La primera es que es un ataque muscular mediado por anticuerpos y complemento que ataca esas células endoteliales, tanto de la piel como a nivel muscular, y eso genera entonces una microangiopatía que termina llevando pues a todos esos cambios pues de necrosis y de muerte celular. Pero la segunda teoría, y que es la que más se ha aceptado, es que hay una microvasculopatía más un daño endotelial muscular y de los queratinocitos, que es mediado por unas vías que son estimuladas por el interferón tipo 1 pues de la subclase beta. En cuanto a la clasificación de la dermatomiositis, digamos que hay varios grupos que se ha propuesto esta clasificación en base a el componente muscular, ya que como les decía al principio, hay unos pacientes que solo presentan compromiso cutáneo, pero que no presentan un compromiso muscular clínicamente manifiesto o pues que es subclínico. Entonces tenemos la dermatomiositis clásica, que básicamente la mayoría de los pacientes van a tener esta y se va a caracterizar por las manifestaciones cutáneas clásicas más la afectación muscular pues clínicamente significativa, que pues cómo se define eso, pues un paciente que tenga una debilidad muscular proximal junto con evidencia de miositis en paraclínicos, ya sea pues con enzimas musculares elevadas, con electromiografía con alteraciones, con resonancia con alteraciones, etcétera. Y pues, como les decía al principio, el 30% de los pacientes tienen inicialmente solo lesiones cutáneas y ya después a los varios meses desarrollan ese compromiso muscular. Eso ocurre en el 30% de los pacientes. Después también tenemos la dermatomiositis amiopática, que clásicamente se le conoce como dermatomiositis sin miositis, y básicamente van a ser pacientes que no tienen debilidad muscular ni signos radiológicos o de laboratorios de miositis, pero que sí tienen esos hallazgos cutáneos que son pues compatibles con la dermatomiositis. Esto representa más o menos al 10 o al 20% de los pacientes.
Luego también vamos a tener entonces a la dermatomiositis hipomiopática, que básicamente va a ser como una dermatomiositis clásica, sin embargo van a tener ausencia, debilidad clínicamente significativa por al menos 6 meses después del diagnóstico, pero pueden sí tener esa evidencia del compromiso muscular, o sea que la diferencia con la miopática es que esta sí va a tener evidencia de compromiso muscular en paraclínicos, ya sea en CPK, en electromiografía, en la biopsia muscular o en la resonancia magnética, pero no van a tener esa debilidad muscular clínicamente manifiesta. Y también tenemos la dermatomiositis postmiopática, que básicamente va a ser una persistencia de esas manifestaciones cutáneas con resolución de esas, del compromiso muscular tras ese tratamiento inmunosupresor. Algunas patologías asociadas a la dermatomiositis, tenemos la enfermedad pulmonar intersticial, miocardiopatías y miocarditis, neoplasias malignas y artritis inflamatorias. En cuanto a las neoplasias malignas, pues no hay un tipo específico que se asocie a la dermatomiositis. Sin embargo, pues digamos que se ha visto que es como los mismos tipos que se presentan en la población general, solo que con una mayor incidencia. La primera asociación fue demostrada en 1916 por un doctor pues, que evidenció un paciente con carcinoma gástrico tras pues, como manifestación de un proceso de dermatomiositis. Y se han definido entonces como factores de riesgo, pues principalmente la edad avanzada, la disfagia severa, la presencia de lesiones necróticas en piel, la presencia de enfermedad pulmonar intersticial, ciertos marcadores tumorales como el CA125 y 19.9, y ciertos autoanticuerpos como el P155, P140, anti-NXP2, anti-TIF1Y y pues otros. Listo. Al momento, lo más frecuente es que los pacientes presenten esa neoplasia maligna al momento del diagnóstico o en el primer año pues, siguiente al diagnóstico. Y los tipos, digamos que más comunes que se han visto, pero pues como les digo, es como lo mismo que se ve en la población general, es el de ovario, el de pulmón, de tumores de tracto gastrointestinal, de páncreas o de mama. Y pues digamos que explica esto, pues se dice entonces que esas células en regeneración del músculo, pues por esa miositis y por ese compromiso inflamatorio, van a expresar altos niveles de autoantígenos específicos, los cuales también van a estar expresados en esas células neoplásicas asociadas. Entonces van a haber unos autoantígenos comunes entre las células neoplásicas y las células musculares que están en reparación. Listo, la habilidad muscular va a estar presente al momento del diagnóstico en el 50 al 60% de los pacientes. Se pueden acompañar de mialgias y sensibilidad muscular, pues como la palpación en el 25 al 50% de los casos. Y esta debilidad, pues también como en los otros, va a ser de distribución simétrica y proximal, afectando principalmente flexores del cuello, deltoides y los flexores de cadera. La debilidad distal puede estar presente, pero va a ser mucho más leve que la proximal y en algunos casos severos puede acompañarse de atrofia muscular y en algunos pacientes pues puede ser con atrofia muscular, sobre todo en pacientes con casos severos o de larga duración. ¿Cómo se va a manifestar esa debilidad muscular? Pues va a ser más que todo, pues debilidad para, dificultad para subir escaleras, para levantarse de una silla, para cargar cosas pesadas o levantar pues a los niños, como ya hemos dicho. Bueno, en cuanto a las manifestaciones cutáneas, estas pueden ser tanto muy prominentes en unos pacientes como muy leves en otros. Y pueden presentar, pues, o sea, es frecuente que presenten estas manifestaciones cutáneas, pero no quiere decir que vayan a tener todos estos signos, sino que pueden tener uno de ellos. Sin embargo, los más característicos y los dos patognomónicos y clásicos de la dermatomiositis va a ser las pápulas de Gottron y el eritema heliotropo. Entonces, las pápulas de Gottron van a ser entonces unas pápulas violáceas eritematosas que se van a acentuar especialmente en las partes extensoras de ciertas articulaciones, clásicamente en las metacarpofalángicas y en las interfalángicas proximales. También puede comprometer entonces la piel entre las dos articulaciones, pueden comprometer otras articulaciones como las rodillas y los codos, y estas pueden incluso llegar a ulcerarse y descamar y similar entonces cuadros como la psoriasis y el líquen plano. Aquí pues tienen como otros ejemplos, como ven ahí pues sobre todo en esas prominencias óseas, las articulaciones metacarpofalángicas, que van a ser pues de un color eritematoso, violáceo en algunos casos, y en los pacientes pues de raza negra se ve más que todo es una hiperpigmentación, que es lo más característico. Ahora, el signo de Gottron va a ser máculas eritematosas o violáceas en forma de parches, o también puede ser en forma pues como de pápulas, las cuales van a estar en superficies extensoras de las articulaciones. Clásicamente se van a presentar en los codos, en las rodillas o en los tobillos, pues como se ve ahí en las imágenes.
Listo. Y la erupción en heliotropo, que es tal vez la manifestación más típica, pues o más clásica de la dermatomiositis, deriva su nombre a que hay una mata, pues hay un género de plantas llamadas heliotropos, que como ustedes ven son de ese color pues moradito. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a presentar una erupción que va a ser eritematosa, tendiendo pues como a violácea, pues como esas plantas, que va a ser en la piel periorbetaria, especialmente afectando el párpado superior, aunque también puede afectar el párpado inferior. Este va a ser entonces bilateral y simétrico y que puede estar acompañado de un edema y una pues afectación pues como de la función palpebral importante. Pues como se ven ahí, pueden tener pues ese edema muy marcado como se ve pues en esa foto de la señora de abajo. Y pues lo más común y que es pues digamos que hay que, para descartar los diagnósticos diferenciales, es que sea simétrico y bilateral. Ahora, el eritema facial también va a ser, pues, digamos que otro problema, porque muchas veces se confunde con otros trastornos autoinmunes. Esto básicamente va a ser un eritema centrofacial, que va a ser muy parecido al del lupus eritematoso cutáneo. Sin embargo, pues a diferencia es que compromete esos pliegues nasolabiales, pues como ustedes ven en la foto de la izquierda, respeta ahí esos pliegues, en cambio la de la derecha no lo respeta. Y esto pues va a ser en esas zonas fotosensibles, la dermatomiositis pues y el compromiso cutáneo se asocia mucho a esas zonas pues fotosensibles, entonces ahí es donde se va a dar más. Listo, lo otro va a ser entonces la poiquilodermia fotodistribuida. Esta pues digamos que van a ser unos cambios cutáneos que va a generar pues hiperpigmentación o hipopigmentación junto con telangiectasias y atrofia epidérmica, las cuales se van a presentar en cualquier sitio que sea fotoexpuesto. Clásicamente se ha definido dos zonas pues clásicas. Una va a ser entonces la parte de la espalda superior, que va a ser el signo del chal, que pues esa, como ven pues ahí en las fotos, va a ser esa, pues se le pone así pues por esa prenda que tiene ahí en esa foto pues que les puse, que se va a dar en esa región cervical y dorsal, comprometiendo desde la región occipital hasta la base del cuello. Y lo otro, la otra región característica de la poiquilodermia va a ser entonces la región pues como del tórax anterior, del tórax y del cuello anterior, que va a ser entonces el signo de la V, que ya se los voy a mostrar. Estos van a tener entonces un tono violáceo o eritematoso también, y se va a asociar a mucho prurito, que eso pues digamos que también ayuda a diferenciar de otras formas de lupus eritematoso. Eso pues como ven ustedes ahí va a ser entonces el signo de la V, que se va a dar en la parte del tórax y del cuello anterior, ahí pues en las zonas expuestas al sol. Listo, y el signo de la pistolera también es un hallazgo pues muy clásico, aunque pues no es tan frecuente como los otros, pero básicamente va a ser la presencia de poiquilodermia, o sea, esos cambios de hipopigmentación o hiperpigmentación junto con atrofia y telangiectasias, pero que se va a dar en las partes laterales de los muslos. Sin embargo, esto difiere pues como con los otros signos, ya que acá estas no son zonas fotoexpuestas, entonces pues digamos que acá no se sabe muy bien su mecanismo, ya que pues no es una zona fotoexpuesta. También entonces sus pacientes van a presentar mucho anormalidades del pliegue ungueal, ya sea pues digamos que anormalidades vasculares, como esas capilares dilatadas, pérdida de los capilares, pueden tener también eritema periungueal y van a tener hipertrofia cuticular, la cual digamos que es llamada cutículas desgarradas, que va a ser pues digamos que un hallazgo muy importante, ya que habla mucho de ese grado de actividad de la enfermedad cutánea. Y en estos casos, pues digamos que se pueden ver también infartos hemorrágicos en esas áreas de la hipertrofia pues cuticular. Lo otro va a ser entonces las manos de mecánico. Las manos de mecánico básicamente va a constar en que unos hallazgos de engrosamiento, de hiperkeratosis y de fisuras en las caras laterales y palmares de los dedos de las manos, los cuales, si bien están presentes en algunos pacientes con dermatomiositis, también van a estar presentes en otros trastornos autoinmunes, específicamente los pacientes pues, con enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico, incluso pues, en el síndrome de antisintetasa van a estar presentes, entonces no son específicas de esta. Se asocia mucho con la presencia del autoanticuerpo anti-YO1 y es un marcador cutáneo de que efectivamente pues, hay inflamación muscular. La presencia de estas, del manos de mecánicos se asocia con tener mayor riesgo de presentar enfermedad pulmonar intersticial, compromiso pues articular y fenómeno de Raynaud. También hay otras cosas que son menos frecuentes, pero que también pueden ocurrir, como por ejemplo los depósitos de calcio en la piel o la calcinosis cutis, que pues digamos que se asocia más con la dermatomiositis juvenil, y pues se asocia con la presencia de otras enfermedades autoinmunes pues
subyacentes como esclerosis sistémica o lupus cutáneo. Hay unos autoanticuerpos que están más asociados con la calcinosis cutis, como por ejemplo el anti-MJ, anti-NXP2 y anti-PM o anti-SSL. Y pues el problema de esto es que es muy difícil manejar esa calcinosis cutis, entonces pues afecta mucho la calidad de vida. También la eritrodermia generalizada, pues es rara que se presente, pero se puede presentar, y en el cuero cabelludo pueden tener entonces cambios psoriasiformes que pueden semejar pues otras patologías como dermatitis seborreica, etcétera. Listo, ya hablando del síndrome antisintetasa, entonces hablando un poquito como de la patogenia, igual que la miopatía necrotizante, el síndrome antisintetasa se suele clasificar históricamente dentro de la categoría de las polimiositis, como lo hablamos anteriormente, pero se encontraron en él pues como ciertas características distintivas que justificaron darle una clasificación pues por separado. Entonces, esta enfermedad se caracteriza principalmente por una afectación multiorgánica y puede tener miositis, como puede estar en ocasiones sin la miositis. Principalmente va a tener entonces enfermedad pulmonar intersticial, artritis no erosiva, fenómeno de Raynaud y manos de mecánico. Y esta última característica también se ha interpretado pues como de forma variable como una característica de la dermatomiositis. Listo, entonces esta patología se define principalmente porque presenta anticuerpos dirigidos contra las aminoácidos ARNT sintetasa, siendo el anti-Yo 1 el más común. Para esta patología se han sugerido pues como muchos componentes inmunitarios, hablan de los linfocitos T y de ciertos otros pues como factores patogénicos, y como tal el papel de los autoanticuerpos no está completamente claro. Se hicieron unos estudios en los que utilizaron pues como unos modelos de ratón de miositis inducida por inmunización con histidilo ARNT sintetasa, y se encontró que no dependía del desarrollo de respuesta de anticuerpos, y se planteó pues como la hipótesis de que estaba mediado por mecanismos inmunes innatos y por la acción directa de la histidilo ARNT sintetasa como una quimiosina. También se ha hablado de que hay efectos pues como funcionales de los anticuerpos sobre objetivos intracelulares, pero de manera más general, pues como lo que se dice de la patogenia es que hay activación de múltiples componentes del sistema inmunitario tanto innato como adaptativo, y todo eso desempeña pues como un papel importante en la patogénesis. Ya en cuanto a la clínica, entonces, como dijimos, puede haber una miositis, artritis no erosiva, hasta la neumopatía intersticial. Estos pacientes suelen presentar fiebre, hiperkeratosis y el fenómeno de Raynaud. Y todo esto va a ir junto con los anticuerpos pues, contra la aminoácido RNA transferasa sintetasa, y todo eso se define como síndrome antisintetasa. Algunos de estos pacientes pues, suelen presentar como un exantema eritematoso, e incluso las biopsias musculares comparten ciertas manifestaciones histológicas de la dermatomiositis. Entonces, esto en algunas ocasiones ha llevado pues como al diagnóstico erróneo de dermatomiositis. Listo, esta es una imagen pues de cómo se ve más o menos pues, las manos de mecánico y las manos de mecánico junto con el fenómeno de Raynaud. Y ya del pronóstico del síndrome antisintetasa, entonces la mayoría de estos pacientes suelen responder muy bien al tratamiento, aunque las respuestas suelen ser menos completas que para la dermatomiositis y la polimiositis. Y la neumopatía intersticial suele ser muy resistente pues como al tratamiento. Y importante pues en que este no se ha encontrado pues como asociación con mayor riesgo de presentar pues como neoplasias malignas. Listo, ya hablando pues de la miositis por cuerpos de inclusión, entonces en esta por lo general se suele manifestar como en pacientes mayores de 50 años, es muy poco frecuente, pues es muy poco frecuente en edades más jóvenes, y lo que más se ve es pues en pacientes hombres más que en mujeres. La debilidad de pues como de esta patología suele ser de progresión lenta, suelen presentar atrofia muscular con predominio pues como de compromiso de los flexores de la muñeca, de los dedos y en las piernas de los cuádriceps. La debilidad suele ser más asimétrica a diferencia de las anteriores. La disfagia en esta patología es muy frecuente, y incluso se han visto casos raros, pero puede empezar la disfagia como la manifestación inicial.
Y en esta, la duración pues como media desde el inicio de los síntomas hasta llegar al uso de una silla de ruedas es más o menos de 15 años. Listo. Bueno, en esta foto, entonces en la primera, en las de arriba vemos pues como la debilidad para la flexión de los dedos, en la A vemos que puede ser sutil, en la B nos muestra una debilidad más moderada y en la B vemos ya una debilidad intensa, donde se ve como que una parálisis completa de los flexores profundos y superficiales de los dedos. En la D vemos pues como la atrofia ventral en el antebrazo, en la D vemos atrofia de la parte medial de los muslos por la pérdida del vasto medial y ya en la F y en la F vemos una miositis por cuerpos de inclusión temprana con una conservación relativa del vasto medial, en contraste con lo que vemos en la G, que ya hubo un reemplazo fibroso marcado del vasto medial. Listo, en cuanto al pronóstico, esta miopatía es lentamente progresiva, por lo general no suele responder a la inmunoterapia y la mayoría de los pacientes suelen requerir pues ya como silla de ruedas más o menos a los 10 a 15 años después del inicio de los síntomas. Listo, siguiendo entonces con la miopatía necrosante mediada por mecanismos inmunitarios. Esta va a ser entonces una condición que se caracteriza por un inicio muy agudo y muy severo, debilidad simétrica, también pues como las otras miopatías de compromiso más proximal que distal. Esta puede ocurrir a cualquier edad, sin embargo es muchísimo más frecuente en adultos y afecta igual a hombres y a mujeres. Esta pues a diferencia de la dermatomiositis o del síndrome antisintetasa, no tiene compromiso cutáneo y además esta suele tener entonces CPKs muy elevadas, incluso pues la mayoría de las veces más de 10 veces el nivel normal. También pues suelen presentar otras alteraciones asociadas, como por ejemplo disartria, disfagia y mialgias. Y algo pues muy característico pues, o que identifica mucho a esta condición es que se suele asociar con ciertas cosas. ¿Cómo así? Entonces se puede presentar ya sea de forma aislada, así que aparece de la nada, puede ocurrir después de una infección viral, puede ocurrir después de la manifestación de una enfermedad autoinmune, después de la detección de un cáncer o también siendo algo muy característico en pacientes expuestos a estatinas o incluso después de su suspensión, ¿cierto? Pues que obviamente lo característico para diferenciarlo de una miopatía por estatinas es que esta no va a mejorar después de la suspensión de las estatinas. El 60% de los pacientes van a tener entonces títulos elevados de autoanticuerpos anti-SRP o anti-HMG-CoA reductasa, y esto nos va, digamos, que a codificar dos fenotipos, pues digamos que de la miopatía necrosante inmunomediada. La miopatía con autoanticuerpos anti-HMG-CoA reductasa, que van a ser pacientes pues que se les desencadena esto o que les empieza esto después del inicio de estatinas o incluso al suspenderlas, sobre todo en pacientes mayores de 50 años y que van a ser cuadros que pueden simular una distrofia muscular. Y pues como les decía ahora, la diferencia pues con una miopatía por estatinas pues o de otros cuadros es que no mejoran al suspender las estatinas. Y el otro cuadro va a ser entonces los pacientes con autoanticuerpos anti-SRP, los cuales van a tener una evolución más aguda y más agresiva y que va a ser más resistente al tratamiento. Sin embargo, pues como la mayoría van a tener estos autoanticuerpos positivos, los que los tengan negativos, es bueno descartar entonces síndromes paraneoplásicos, ya que el 29% de los pacientes seronegativos van a presentar pues una neoplasia maligna subyacente. Bueno, pues, ¿a qué se asocia pues esta miopatía? Principalmente pues a neoplasias malignas, ya sea pues digamos que la miopatía necrosante paraneoplásica, en los casos en los que no tienen esos autoanticuerpos positivos, pero cuando tienen los autoanticuerpos positivos va a ser mayor esa asociación cuando tienen anti-HMG-CoA reductasa, por lo cual pues digamos que se sugiere que se hagan estudios para neoplasias en esos pacientes. También digamos que se asocian mucho con la presencia o coexistencia de otras enfermedades del tejido conectivo, como la esclerosis sistémica o enfermedad mixta del tejido conectivo. Y pues digamos que en estos pacientes pues las manifestaciones de la debilidad muscular siempre van a ser pues como las mismas de todas las miopatías, van a ser una debilidad muscular moderada severa, más de predominio proximal, pues con las manifestaciones que ya hemos dicho. Importante pues que suelen, si bien estos sí responden al tratamiento,
suelen responder mucho peor que una dermatomiositis o que una polimiositis, por lo cual es frecuente que se les tenga que poner esquemas de inmunoterapia mucho más intensivos con medicamentos de segunda y tercera línea. Listo, ya hablando del diagnóstico, entonces vamos a iniciar hablando pues como de un enfoque inicial. Eh, entonces, en cualquier persona que se presente pues en nuestra consulta con debilidad, el primer paso es localizar el sitio de la lesión mediante la anamnesis y el examen físico. Hay que tener en cuenta que un paciente con debilidad puede ser resultado de afectaciones en muchos lugares, puede ser en los hemisferios cerebrales, en la médula espinal, en las células del asta anterior, en el nervio periférico, en la unión neuromuscular o en el músculo. Entonces acá hay que tener en cuenta los antecedentes personales, tanto patológicos, el uso de medicamentos, los antecedentes familiares y combinar todo eso con un examen físico detallado y buscar siempre identificación como de patrones de compromiso muscular. Entonces, buscar qué músculos están débiles, cuáles están atróficos, si hay alguno que está hipertrófico, buscar si hay presencia de aleteo escapular, contracturas tempranas, anormalidades pues como sensitivas, articulaciones o si hay algún exantema pues en el paciente. Y todo eso me va a ayudar a distinguir las miopatías de otros trastornos neuromusculares y también a distinguir entre las diferentes miopatías. Por ejemplo, la atrofia, pues como con fasciculaciones, suele ser un proceso más como neurógeno. La debilidad por fatiga en la exploración apunta más como a un defecto, pues como en la unión neuromuscular y podríamos estar hablando de una miastenia gravis. Los síntomas sensitivos acompañados con la debilidad puede ser más como de un trastorno central, algo de la médula espinal, polineuropatía. Cuando hablamos de un aleteo escapular, la hipertrofia o la atrofia de las pantorrillas y las contracturas tempranas antes de que se desarrolle pues como la debilidad significativa, podría ser más sugestivo como de distrofia muscular, sobre todo si existe pues como un antecedente familiar positivo. En cuanto a los exantemas, el exantema en heliotropio combinado con las pápulas de Gottron y los capilares dilatados, eso nos hace pues como más diagnóstico de dermatomiositis. Y lo más probable es que si encontramos como presencia de atrofia y debilidad de los músculos flexores del antebrazo y el cuádriceps en una persona de más de 50 años, sea un signo pues como de miositis por cuerpos de inclusión. Listo, cuando no es posible como que localizar el sitio de la lesión con base en todo lo que ya hablamos, en la historia clínica, en el examen físico, entonces ahí cuando entramos pues como a los estudios de laboratorio. Entonces tenemos la creatina quinasa, este marcador es el marcador de laboratorio más sensible para destrucción muscular, pero hay que tener en cuenta que no todas las miopatías van a tener un aumento de esta, pero si se encuentra un valor muy elevado, por ejemplo más de 2000, casi siempre se va a deber a una miopatía. Sin embargo, también puede encontrarse que haya pues como un aumento pues muy leve en la creatina quinasa cuando hablamos de trastornos pues neurógenos. Luego tenemos los anticuerpos relacionados con la miositis y los anticuerpos específicos de miositis que me pueden ayudar a distinguir los subtipos de miopatías inflamatorias, que lo vamos a explicar más adelante. Y ya pasamos a las imágenes. Entonces tenemos la electromiografía y los estudios de conducción nerviosa, que estos van a ser útiles más que todos para localizar el sitio como de la lesión, pero son menos específicos para ayudar a identificar la causa pues como real de las miopatías. La electromiografía puede ser útil en ocasiones, más que todo como guía para saber cuál músculo se puede someter a la biopsia, sobre todo pues si los músculos presentan mucha debilidad, porque si se hace biopsia de esos no se suele encontrar pues como mucho contenido. De la biopsia, por lo general, pues yo voy a tener que hacer una biopsia para hacer una distinción definitiva entre una miopatía y otra. Es importante, por ejemplo, en la dermatomiositis, cuando yo encuentro un exantema característico, yo puedo realizar la biopsia, pero también puedo argumentar que la biopsia sea pues como innecesaria, sobre todo si tengo pues un anticuerpo específico, el exantema y características pues como muy, pues que me dan el diagnóstico de dermatomiositis.
Listo. Ahora vamos a hablar de los anticuerpos específicos de la miositis. Entonces, estos anticuerpos se detectan principalmente en pacientes con una miopatía inmunomediada y están asociados a ciertos fenotipos clínicos únicos dentro del espectro de todas las miositis y también pueden estar asociados con ciertos hallazgos histopatológicos. Se desconoce realmente como que el papel que estos anticuerpos desempeñan en la patogénesis de la enfermedad. Los anticuerpos suelen estar presentes entre el 45 y el 85% de los pacientes. Muchos expertos pues utilizan como el panel de anticuerpos para la miositis más que para dar un diagnóstico, como para asociar el fenotipo de la miositis al paciente. Entonces, por eso es muy importante que no hay como una estandarización en los números, pues, en que debe salir, pues, el resultado. Entonces, eso puede llevar a muchos falsos positivos, a falsos negativos. Entonces, al mandar este panel de anticuerpos, es muy importante asociarlo mucho a la clínica del paciente y a toda la exploración, pues, que ya le hicimos. Importante acá que los resultados suelen demorarse más o menos varias semanas y muchas veces las decisiones del tratamiento suelen ser pues rápidas, entonces no se puede como que esperar siempre que salga el perfil serológico. Y otra cosa muy importante es que estas pruebas solamente van a ser positivas en el 20 al 40% de los pacientes. Entonces yo tener un panel de miositis negativo no me va a descartar el diagnóstico de miositis. Listo, entonces hablando como de los anticuerpos específicos de miositis más comunes, tenemos el anticuerpo antisintetasa, que el más común, como ya dijimos, es el anti-Yo1. Este va a estar muy relacionado con la enfermedad pulmonar, con el fenómeno de Raynaud, con la artritis y con las manos de mecánico. Y se ha visto que también los otros anticuerpos antisintetasas diferentes al anti-Yo1 tienen ciertas manifestaciones clínicas muy similares a estas, pero que pues tienen como menor frecuencia de la miositis. De los anticuerpos anti-SRP, entonces estos actúan en la partícula de reconocimiento de señales, que ella participa en la translocación de proteínas recién sintetizadas en el retículo endoplasmático. Esta se ha asociado más con enfermedad grave, con debilidad marcada y con tener una CPK alta. Y también se ha visto que en las biopsias musculares en estos pacientes muestran como una miopatía necrosante con una inflamación mínima y que las manifestaciones transmusculares suelen ser poco frecuentes. De los anticuerpos anti-MI2, entonces estos se dirigen contra las helicasas involucradas en la activación transcripcional, se asocian con un inicio relativamente agudo de la dermatomiositis y también se asocian con el signo de la V que vimos y suelen responder bien a la terapia. Pero estos pacientes tienden a presentar una enfermedad muscular mucho más grave que los pacientes con dermatomiositis que no tienen estos anticuerpos. Listo. Listo. Ahora los anticuerpos anti-MDA5. Esos anticuerpos reconocen la helicasa de ARN que codifica por el gen 5 asociado a la diferenciación del menaloma, que es una proteína que va a estar implicada en la respuesta inmunitaria innata. Cuando hay presencia de ese anticuerpo, entonces está frecuentemente asociado con la enfermedad pulmonar intersticial, incluido un fenotipo que es rápidamente progresivo, con alta morbilidad y mortalidad. Los pacientes que tienen este anticuerpo en dermatomiositis tienden a carecer pues como de afectación muscular, pero a menudo suelen tener más que todo artritis y está asociado con un fenotipo cutáneo característico de las úlceras sobre las pápulas, del signo de Gottron, de las pápulas y las máculas palmares dolorosas, de ulceraciones orales y de alopecia no cicatricial. El anticuerpo anti-NXP2 va contra la proteína de la matriz nuclear 2 que participa en la regulación transcripcional y antes se conocía como anti-MJ o anti-P140. Este se asocia con dermatomiositis juvenil o de inicio temprano, con enfermedad grave, edema, calcinosis. Y este anticuerpo puede estar asociado con neoplasias malignas, más que todo en adultos y especialmente en los hombres. También está asociado con enfermedad muscular prominente, con disfagia, con mialgia y con calcinosis en adultos. Y el anticuerpo anti-TIF1 gamma
Este anticuerpo se asocia con un fenómeno cutáneo característico que es unas pápulas hiperqueratósicas palmares con lesiones similares a la psoriasis, con parches hipopigmentados y con telangiectasia rojo sobre blanco. Tiene fuerte pues como asociación con un mayor riesgo de cáncer y también con el parche palatino ovoide que está fuertemente correlacionado con la malignidad. Tenemos el anticuerpo anti-SAE. Estos anticuerpos se dirigen contra la pequeña enzima activadora del modificador similar a la ubiquitina, que regula la transcripción genética. Estos más que todos están presentes entre el 5 y el 10% de los pacientes con dermatomiositis. Tienen una alta los pacientes que lo presentan tienen alta prevalencia pues, de disfagia, de manifestaciones cutáneas que preceden al desarrollo de la miopatía. Y el anticuerpo anti-HMGCR, que es el antígeno el antígeno de este anticuerpo, es el 3-hidroxi-3-metilcoenzima A, que es una enzima clave en la síntesis del colesterol. Estos pacientes desarrollan una miopatía necrosizante con escaso infiltrado inflamatorio, similar a lo que vimos en el anticuerpo anti-SRP. Y se asocia pues también como ya lo hablamos con el uso de las estatinas, aunque más o menos el 50% de los pacientes que tienen ese anticuerpo no han recibido estatinas previamente. Listo, ya de los anticuerpos asociados a la miositis, se encuentran más que todos en los pacientes que tienen otras enfermedades reumáticas sistémicas y puede estar asociados con la miositis. Entonces, la detección de anticuerpos como el anti-RO, el anti-LA, el anti-RNP en un paciente con miositis sugiere un diagnóstico de miositis asociada o superpuesta con otra enfermedad reumática sistémica. Listo, este es un cuadrito pues como que resume lo mismo, entonces habla pues menciona los anticuerpos antisintetasa, las manifestaciones clínicas que están como asociadas a ellos, luego habla del anti-SRP, el anti-MI2 y abajo nos habla pues que el anti-PM o el SSL se asocia con esclerodermia y con miositis, el anti-RNP con lupus eritematoso sistémico, con enfermedad mixta del tejido conectivo, con esclerodermia y miositis, y ya el anti-SSA o el RO60 o el RO52 con el síndrome de Sjögren. Listo, los estudios diagnósticos adicionales, entonces lo que hablamos, tenemos la electromiografía. La electromiografía puede identificar como ciertos cambios miopáticos que ayuden a distinguir la miopatía de otras causas neuropáticas de debilidad motora, como la enfermedad de las motoneuronas, las polineuropatías periféricas o la miastenia gravis. Y lo que decíamos que más que todo la electromiografía en estos casos nos puede ayudar a identificar el grupo muscular más adecuado para realizar la biopsia. En cuanto a las imágenes del músculo esquelético, tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética es muy buena porque puede mostrar pues como áreas de inflamación muscular, edema con miositis activa, fibrosis y calcinosis y puede evaluar como áreas más extensas del músculo. Sin embargo, suele ser pues como más inespecífica, podría no distinguir los cambios de una miopatía idiopática, de por ejemplo una rhabdomiolisis, de distrofia muscular o de una miopatía metabólica. Y ya en cuanto a la ecografía, pues lo que sabemos pues que es menos costosa, que requiere menos tiempo, pero realmente no existe pues como tanta experiencia en cuanto a la ecografía y sigue siendo pues operador dependiente. Y ya de la biopsia se debe realizar en pacientes con evidencia clínica o de laboratorio de miopatía que no presentan pues como manifestaciones extramusculares como el exantema típico de dermatomiositis o que tengan un anticuerpo específico de miositis. Listo. Entonces, estas son como algunos ejemplos de algunas biopsias. Entonces, en la A vemos una atrofia perifascicular de dermatomiositis. En la B, la biopsia muestra pues como un aumento difuso de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, que es el HLA1. En la C vemos como un aumento de los depósitos de complemento de C5b9 a niveles pues como de las fibras aisladas, que es lo que señala la flecha, que eso va a ser característico de la dermatomiositis. La D me habla de la miopatía necrotizante, entonces se observan fibras necróticas aisladas, que es lo que nos muestran las flechitas. En la E y en la F hablamos de la miositis de cuerpos de inclusión, donde se ven infiltrados inflamatorios intersticiales que invaden pues como las fibras y que nos lo señalan las flechas.
Y ya esos son como unos cuadritos que resumen pues como todo lo que hemos dicho, cómo es la clínica de cada una, en cuáles se eleva la CPK, pues cuántas veces por encima de lo normal, en cuáles puede estar normal, cómo está, pues cómo es la electrofisiología, la biopsia, en qué anticuerpos se puede encontrar en cada una y más o menos qué se puede ver en la resonancia magnética que como vemos pues es muy inespecífico. Y está lo mismo, es un cuadro ya más grande que nos engloba ya más como que en qué población se da más, cuál es el infiltrado celular que encontramos, si responden o no responden al tratamiento y cuáles son los trastornos más frecuentes que están asociados con ellos. Bueno, en cuanto al tratamiento, entonces, pues primero hay que tener en cuenta que, pues como ya hemos hablado, tanto la dermatomiositis como la polimiositis, como el síndrome de antisintetasa y la miopatía necrosante suelen responder bien al tratamiento pues convencional, a excepción de la miositis con cuerpos de inclusión que suelen responder muy mal al tratamiento y que hasta ahora no hay ninguna terapia médica efectiva. ¿Cuál es el problema para definir los tratamientos de esas patologías? Que como son patologías que no son frecuentes, que tienen unos fenotipos clínicos muy complejos, que son difíciles de definir, de clasificar, y que hay pocos ensayos clínicos pues, que evalúen la eficacia de un tratamiento, pues muchas veces es muy difícil estandarizar pues, un esquema. Sin embargo, pues digamos que hay como unas medidas generales. ¿Cuáles van a ser las metas del tratamiento? Lo primero, mejorar y conservar esa fuerza muscular, prevenir las recaídas, reducir esos efectos adversos asociados a ese tratamiento pues como inmunoterapia y manejar las otras manifestaciones extramusculares asociadas, como por ejemplo, pues obviamente las neoplasias, la enfermedad pulmonar intersticial, la miocardiopatía, etcétera. Entonces, ¿cuáles van a ser los pilares del tratamiento? Especialmente para la dermatomiositis y otras miopatías inflamatorias idiopáticas que tengan manifestaciones cutáneas, se va a basar en primero la fotoprotección agresiva para reducir esas manifestaciones cutáneas asociadas a la fotoexposición. Segundo, agentes antipruriginosos que van a ser muy importantes para la dermatomiositis ya que tienen un prurito que es muy intenso y que quiere afectar mucho la calidad de vida. Eso se logra pues con antihistamínicos sedantes, con gabapentina, con antidepresivos tricíclicos y el tratamiento tópico de esas manifestaciones cutáneas con inhibidores de la calcineurina tópicos o glucocorticoides tópicos. Esto, como les digo, es para la dermatomiositis que tiene entonces esas manifestaciones cutáneas. Ahora, para las otras patologías y para la dermatomiositis también va a ser el tratamiento sistémico. Entonces, en cuanto al tratamiento sistémico inicial, la gran mayoría de los pacientes van a requerir ese tratamiento sistémico, aunque hay en algunos casos en los que es debatido si sí requieren o no. Y digamos que se va a escoger el esquema dependiendo de qué tan grave sea esa enfermedad muscular, esa afectación clínica. Entonces, en pacientes con enfermedad muscular subclínica, o sea, pacientes que no tengan síntomas de debilidad muscular, ni mialgia, ni nada por el estilo, y que tengan una CPK menor a 5 veces el valor superior normal, muchos proponen que en esos pacientes no requieren terapia inmunosupresora sistémica. Sin embargo, la preocupación y lo que se dice es que muchas veces pues podría pasar que esa falta de tratamiento sistémico lleve entonces a una atrofia muscular severa en el futuro y a un reemplazo del tejido muscular por tejido adiposo. Entonces, pues lo que sí dicen es que si no se va a poner tratamiento a este tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes con una dermatomiositis amiopática, se les debe estar evaluando esa fuerza muscular muy seguidamente junto con enzimas musculares cada 3 a 6 meses para ver que no esté progresando esa enfermedad muscular o en pacientes en los que no la tenían despertada, pues que no se les haya manifestado la enfermedad muscular, pues que ya se les esté manifestando. Ahora, para pacientes con debilidad clínica leve a moderada, el tratamiento de elección va a ser glucocorticoides sistémicos más los fármacos pues, utilizados para enfermedades como la artritis reumatoide, modificadores de la enfermedad sintéticos convencionales, que va a ser pues, metotrexate, micofenolato, azatioprina. Entonces, pacientes con enfermedad, con debilidad clínica leve, o sea que es una fuerza que prácticamente está normal en el examen físico. Acá muy importante aclarar que esto se hace en base a los hallazgos del examen físico y no a la debilidad o a la condición de fuerza detectada pues, o percibida por el paciente, sino a los hallazgos objetivos que se encuentran en el examen físico. Entonces, para pacientes con una debilidad pues, leve, se da entonces glucocorticoides, como por ejemplo prednisona 0.5 miligramos por kilo al día, junto con alguno de estos tres, azatioprina 2 miligramos por kilo día, micofenolato 1 gramo 2 veces al día, o metotrexate 15 a 25 miligramos semanal.
Y para los pacientes que tengan entonces una debilidad moderada, que ya son pacientes que tienen una debilidad significativa y detectable en el examen físico, se dan los glucocorticoides para dosis más altas, como una prednisona a 1 miligramo por kilo al día, máximo 80 miligramos, junto con azatioprina o metotrexate. Ahora, para los que tengan enfermedad muscular severa, que básicamente son pacientes que ya tengan entonces disfagia, que ya tengan debilidad diafragmática, que esa debilidad muscular sea tan severa que impide el autocuidado y ya tienen muchas caídas, pues que les afecta mucho su calidad de vida, pues se propone un esquema con estos 3 fármacos. Entonces, inmunoglobulina intravenosa, 2 gramos por kilo dividido en 2 a 5 días, se pone mensualmente, más metilprednisolona intravenosa, 1 gramo por día por 3 días, más prednisona, 1 miligramo por kilo día, máximo 80 miligramos por día. Sabiendo pues que la inmunoglobulina intravenosa se puede reemplazar por rituximab o por ciclofosfamida. Esa rituximab se ha visto que tiene mucho beneficio, sobre todo para la enfermedad pulmonar intersticial, entonces pues digamos que hay que considerar en esos casos. Ahora, hay pacientes que independientemente de cómo sea su debilidad muscular clínicamente, se les debe iniciar inmunoterapia intensiva pues con 2 fármacos mínimo. Y va a ser pacientes que tengan entonces compromiso de otro sistema, como por ejemplo que tengan miocarditis, que tengan neumopatía intersticial, etcétera. Pacientes con alto riesgo de complicaciones, ya sea pues pacientes con osteoporosis, pacientes con diabetes, mujeres posmenopáusicas o pacientes con miopatía necrosante inmunomediada, ya que, pues, como les dije ahora, los pacientes con miopatía necrosante inmunomediada responden al tratamiento, pero no tan bien como las otras entidades. Ahora, ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? Pues primero con la medición de sigmas musculares, se debe hacer pues medición de estas cada 2 a 4 semanas hasta que se empiecen a normalizar. Normalmente empiezan a descender rápidamente en las primeras semanas y llegan a alcanzar niveles normales en 6 meses. Y una vez ya estén pues normales, se siguen midiendo cada 3 a 6 meses o antes si empiezan pues a deteriorarse o vuelven a empezar los síntomas musculares. Y el abordaje clínico, en cuanto pues como a evaluar la fuerza muscular, se debe hacer idealmente cada 3 meses, especialmente en ese primer año del diagnóstico o si se modificó el tratamiento. Y pues digamos que, ¿qué grupos musculares se evalúan más que todo? Pues los flexores de cadera, la abducción del deltoides, los flexores de cuello y la extensión pues, de pierna, evaluando pues el cuádriceps. Se espera pues que digamos que esa recuperación máxima de la fuerza tarde varios meses, entonces pues no es tan rápido. Y listo, eso fue todo. Muchas gracias.